proyecto final corresponde a la práctica G6, que es la determinación del tiempo de vida media de un condensador, parte B, que es la descarga de un condensador. Para poderla realizar necesitamos los siguientes materiales: la fuente de corriente, los condensadores, los cables de conexión, dos cronómetros, el voltímetro, la década y la resistencia. Para poder empezar debemos conectar en paralelo la fuente de corriente con los condensadores, los cuales también van a estar conectados en paralelo a la resistencia, la cual a su vez va a estar conectada en serie con la década. Por otro lado, el voltímetro tiene una resistencia interna y la década tiene una resistencia que puede variar. Si la resistencia de la década es mayor a la del voltímetro, vamos a tener un sistema resistivo. Pero si la resistencia de la década es más pequeña que la del voltímetro, vamos a tener un circuito capacitativo. Bueno, primero que todo debemos asegurarnos de que el sistema esté bien conectado. Debemos rectificar que los dipolos estén perfectamente conectados, ya que si no lo están, podríamos generar problemas como por ejemplo una explosión. Para iniciar debemos desconectar el condensador de la fuente de corriente. Antes de hacer esto tenemos que mirar que acá en la resistencia esté marcando el voltaje inicial indicado por el profesor. Apenas desconectemos los condensadores de la fuente de corriente, iniciamos a contar el tiempo con el cronómetro. Debemos utilizar dos cronómetros para hallar dos tiempos y entre ellos hallar un tiempo medio. O también se puede hacer en el celular, que podemos parar el tiempo y él lo va a guardar y va a seguir contando el tiempo de ahí para adelante. Cuando desconectemos acá, el voltaje de la resistencia va a empezar a bajar de a poco. Debemos hacerlo en la escala indicada por el profesor, ya bien sea de 5 en 5 o de 10 en 10. Cuando llegue al voltaje que queremos, paramos el cronómetro y anotamos nuestros datos, que sería en este caso el tiempo. Una vez obtenidos los datos, en la práctica de laboratorio vamos a recurrir a sacar los cálculos del error de nuestro laboratorio. Para eso se tienen en cuenta los tiempos de relajación que se tuvieron, se saca el promedio de los dos tiempos dependiendo del número de veces que se haya hecho. En este caso podemos tener dos cronómetros o tres o incluso más para precisión de y después comenzamos a utilizar nuestra teoría para poder demostrar y obtener los datos teóricos. Como vemos, en la parte A nos toca el tiempo de relajación, en este caso se llama tau, donde tau se representa como la resistencia por la capacitancia. Se representa como la resistencia externa más la resistencia interna del voltímetro. Bueno, después, reemplazando esa representación en la fórmula inicial de tau, obtenemos que tau se representa como la suma de la resistencia externa más la resistencia del voltímetro por la capacitancia, donde la capacitancia está representada con esos valores. Eso puede variar dependiendo de la práctica que estén haciendo y dependiendo de los parámetros que el profesor les esté estipulando. Para utilizar el voltaje que nos están dando en la medida de la toma de datos, vamos a utilizar la fórmula voltaje es igual a la voltaje inicial, que en nuestro caso puede ser 40 o 50 dependiendo de los parámetros del profesor, por Euler a la menos T sobre tau, donde T viene siendo el tiempo que tomemos y tau viene siendo el tiempo de relajación teórico. Después aplicamos el logaritmo natural a ambos lados y para preparar el logaritmo vamos a tener que logaritmo de b es igual al logaritmo de b sub 0 menos t sobre tau. Dados esos datos, vamos a representar los datos obtenidos en la práctica laboratoria y vamos a plantear una relación del logaritmo de b versus tiempo. Y vamos a tener una representación lineal de la forma mx más b, donde m viene siendo la pendiente y se representa como menos 1 sobre tau. Vamos a tener representado en nuestros datos una representación lineal, pero con pendiente negativa, lo cual nos va a dar una gráfica decreciente. Para esto se utilizarán
3, 4 puntos al azar y se tomarán sus respectivas pendientes con la relación diferencial de logaritmo de voltaje sobre diferencial de tiempo y así poder calcular la pendiente. Después se despeja de la fórmula que -1 sobre tau y se halla el tau experimental y después se calculan sus respectivos cálculos de error.